deseo. Me enseña a ser sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano revolucionario de este mundo. Amén. Hola chavos, buenas noches. Vamos a dar inicio al devocional del día de hoy. No sin antes hacer una oración, los invito a que cierren sus ojos conmigo para empezar. Padre Santo que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí nuevamente para escuchar tu palabra, Señor, para aprender más de ella. Te pido que tú me uses para bendición y edificación de mis hermanos. Te pido que podamos salir de aquí, Señor, con un corazón humilde y un corazón que desee servirte de mejor manera. Te pedimos todo esto y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos directo al texto bíblico. Se encuentra en el libro de Génesis 50, de los versículos 15 al 21. La palabra de Dios dice así: Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Esta fue la versión de Reina Valera 1960. Y antes de continuar, quiero leerles también una traducción que tengo del hebreo al español, porque me gusta mucho también cómo lo expresa en esta traducción. En el versículo 19 dice: y José les contestó: no temáis, ¿acaso yo soy en lugar de Dios? Cierto es que tramasteis el mal contra mí, pero fue designio de Dios por el bien de mucha gente que ha podido sobrevivir hoy. No tenéis nada de qué temer, pues. Y bueno, como ya vimos el contexto un poco de este pasaje, se encuentra pues ya la parte final de la vida de su padre, de José y de sus hermanos. Él ya estaba cercano a morir y efectivamente muere. Y claro, ante esta situación y con todo el antecedente que ya hemos visto en los devocionales pasados, podemos ver que sus hermanos tenían miedo. Tenían miedo de que al ya no estar su padre, que era, por decir así, algún intermediario para que José los ayudara tal vez, para que José no tomara cartas de venganza contra ellos, o de que, claro, no les negara la ayuda porque estaba su padre, al cual José amaba profundamente y el cual no le había hecho nada a José realmente, sino que habían sido sus hermanos los que pues le habían vendido como esclavo egipcio. Y vemos cómo sus hermanos temen porque muere su padre y dicen: ¡híjole! Probablemente José vaya a pues ya tomar venganza, vaya a hacernos algo, y mandan unos siervos, como dice la escritura, para que le digan a José el recado que les había dicho, y que era cierto, que su padre le había dicho a sus hermanos que le dijeran a José una vez él falleciera. ¿Qué podemos ver en estos versículos, en este pasaje? Podemos ver sobre todo la respuesta de José, que es algo que me encanta, porque ciertamente la herida que tenía José aún estaba abierta, ya que cuando llegaron los siervos diciéndole que perdonara la maldad de
los siervos de su padre, de sus hermanos. Dice, y José lloró mientras hablaban. Aquí podemos ver que aunque habían pasado muchos años, José seguía herido, seguía causándole daño a esta situación, recordar que sus propios hermanos lo habían vendido o que incluso querían matarle. Y ya, lo que podemos ver después es que y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Esta parte me parece fundamental porque aquí podemos ver que José tenía una muy buena teología. Es decir, él tenía la humildad y la conciencia de reconocer que a pesar de que él era el segundo de Egipto, era una de las figuras más relevantes en esa época, él seguía estando por debajo de Dios. Es algo de admirar porque muchas veces cuando conseguimos un gran logro o alcanzamos una meta, un éxito muy grande, se nos sube a veces el ego, la soberbia y claro, reconocer que tú no estás en primer lugar es algo que puede ser difícil. Pero vemos cómo José responde, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Él entiende. Él entiende que Dios es el único que puede tomar este tipo de decisiones o de acciones en contra de otros seres humanos. Es decir, para mí, aquí lo que dice es, no teman, porque yo no soy Dios. No teman porque yo no tengo la potestad de atentar contra sus vidas. No es mi lucha. No estoy en esa posición. Y es algo muy valioso porque a veces cuando las personas atentan contra nosotros, nos quieren hacer daño, es común que queramos responder de la misma forma, queramos dañar a otras personas con nuestros actos, vengarnos. Pero eso es algo que la Biblia dice que se lo dejemos a Dios. No es nuestro papel tomar venganza. Y luego dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Vemos en la traducción que aquí dice que tramasteis el mal contra mí. Es decir, ustedes quisieron hacerme daño y lo lograron. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta parte es muy, muy valiosa porque vemos cómo José, después de todo, llega a esta conclusión. Y él entiende que Dios permitió que pasara por todo el sufrimiento que pasó, por esa injusticia tan grande que él vivió, para poder tener un papel en ese momento de protección para su pueblo, para sus hermanos, incluso también para su padre. Y vemos como en la traducción dice, pero fue designio de Dios por el bien de mucha gente que ha podido sobrevivir hoy. Entonces vemos que él reconoce que Dios permitió eso para poder tener un papel fundamental en la bendición de muchas otras vidas. Y esto es algo que tenemos que entender, porque este devocional se titula La ausencia de brillo no siempre es cobre. ¿Y a qué me refiero con este título? Justo refleja el hecho de que muchas veces podemos o podremos pasar por pruebas tan difíciles que nos hagan pensar que no vendrá nada bueno en el futuro, que nos harán dudar de la provisión de Dios, del amor de Dios, que a lo mejor nos hagan cuestionar, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Acaso me has abandonado?
¿me estás castigando? ¿Qué hice yo para merecer esta situación? Porque, claro, en la vida hay situaciones, tormentas que podemos vivir. Uno, por consecuencia de nuestro pecado. Dos, por un daño colateral, por el libre albedrío, es decir, desigualdad social, hambruna, violencia, pobreza. O tres, una tormenta que en realidad es una prueba que Dios está permitiendo en nuestras vidas. Y claro, cuando es el primer caso, cuando es consecuencia de nuestro pecado, pues claro, es algo que nosotros decidimos hacer y claro que tendrá consecuencias negativas, pero en este caso José vivió una injusticia, vivió una prueba, porque él no hizo nada realmente para que lo vendieran como esclavo. Él no estaba obrando mal, de hecho él estaba con Dios, hablaba con Dios, tenía una relación con él y vivió esta injusticia. Entonces él reconoce que él encaminó a bien esa tormenta, esa dificultad, esa aflicción. Entonces, hermanos, no siempre la ausencia de brillo es cobre. En este caso, si viéramos solo el contexto, nos hubiéramos quedado en que Jesús fue vendido, hubiéramos pensado, no, pues ya, se acabó la historia. Va a ser una tragedia, un sufrimiento. Y sí lo fue, sí fue un gran sufrimiento, pero cuando ya vemos toda la historia, todo el panorama, vemos que Dios estuvo siempre con José, nunca lo abandonó e incluso lo prosperó en diversas ocasiones. Entonces hay que imitar las características de José para poder atravesar una tormenta, una prueba. ¿A qué características me refiero? Número uno, permanecer con Dios y no alejarnos de Él. Así como José, él nunca negoció su relación con Dios. Número dos, ser de bendición para otras personas. No perder el anhelo de obrar virtuosamente. Porque podemos desanimarnos en una tormenta, en una aflicción, en una prueba. Y muchas veces lo primero que hacemos es negociar con Dios, negociar nuestro servicio a Él, dudar de si realmente está con nosotros. Pero no lo hagamos, permanezcamos fieles, busquemos seguir siendo de bendición a pesar de estar pasando una mala racha y obrar de la mejor forma para honrar y glorificar a Dios. Mantengamos nuestra fidelidad a Él. Vemos cómo José, cuando estaba la mujer que lo estaba tentando, él dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Aquí vemos que él se mantiene fiel, a pesar de que probablemente su carne quería avanzar en esta interacción que estaba suscitando esa mujer. Él permanece fiel a Dios. Él no negoció el hecho de pecar contra Dios. También vemos la gratitud que tenía José por el Señor, ya que reconoció que siempre permaneció con él. Como vemos en Génesis 39:21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aquí vemos cómo José estaba en la provisión de Dios, estaba en su mano en todo momento. Y es que el asunto es que muchas veces, aunque no nos demos cuenta, cuando las cosas no salen como queremos, cuando no obtenemos aquello que estábamos orando para que Dios nos permitiera, muchas veces podemos enojarnos contra Dios. Pero esto
realmente refleja que creemos ser merecedores de aquello que estábamos pidiendo a Dios. Y eso puede ser peligroso porque realmente nosotros no tenemos la sabiduría para poder jactarnos de que merecíamos eso. Y claro, como dice la Biblia, o sea, no hay nada más peligroso que ser sabios en nuestra propia opinión. Y vemos cómo José se mantuvo fiel, se mantuvo creyendo en Dios, se mantuvo siendo de testimonio, a pesar de que el panorama no se vislumbraba brillante. Porque Él nos deja esta enseñanza de permanecer fieles. Eso es algo que a mí me deja mucho la vida de José. Permanecer fieles, fieles en todo momento. Y claro, no caer en esta tentación de culpar a Dios por una tragedia, de reclamarle, de entrar en rebeldía incluso, negociando nuestra devoción hacia Él. No lo hagamos, hermanos. Satanás conoce bien que esa es la oscuridad de nuestro corazón. No por nada le dijo a Dios que si le quitara a Job todo lo que él tenía, él iba a negarlo, él iba a ponerse en su contra. Porque Satanás sabe que esa es la oscuridad de nuestro corazón, pero no porque esa sea nuestra oscuridad, significa que es inevitable. Podemos negar esa tendencia y elegir la fidelidad a Dios, elegir mantenernos fieles, permanecer en Él, porque Él puede obrar. Vemos también justo con la historia del ciego en la Biblia, aquel ciego que Dios le sanó la vista. Y claro, le preguntan, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús responde que era necesario, que ninguno, sino que era necesario para que la gloria de Dios se manifestase. Entonces, cuando nos encontremos en una aflicción, en una tormenta, mantengamos esta esperanza, mantengamos abierto nuestro corazón a Dios, porque quién sabe, muy probablemente en esa tormenta, en esa aflicción, en ese dolor, es el mejor momento para que la gloria de Dios sea manifiesta y sea evidente para nosotros. Recordemos que antes de todo bello amanecer, le precede una oscura noche. Mis hermanos, permanezcamos fieles a Dios como José lo hizo. Quiero contarles un pequeño testimonio en el cual yo fui probado por Dios. Y es que en Ciudad Juárez, yo vivía allí antes de venir aquí a México. Y me acuerdo que estaba en quinto semestre de medicina y bueno, adquirí un vehículo, un auto. Y me acuerdo que era un auto muy bueno, que me había vendido un familiar y me encantaba. Sin embargo, llevaba como un mes y medio con él, con ese auto, y era muy bueno. Y una noche salí a hacer un mandado y pasé una gran avenida. La luz estaba pues en verde para mí y yo crucé confiado. La verdad es que no miré mucho a los lados porque confié en la luz verde. Sin embargo, yo iba normal y de repente recibí un golpe. Una camioneta gigante, una camioneta pick-up, así grandota. Habíamos tenido un choque. Afortunadamente, realmente la camioneta pasó y yo le pegué atrás, a la llanta. Y la camioneta no me pegó a mí. Simplemente iba manejando y sentí como el auto se movió. Y la camioneta se desvió, tiró un poste, tiró una muralla, una pared. Afortunadamente iba con un compa. Ni en mi carro ni en la camioneta hubo heridos.
Sin embargo, pues había sido culpa de el de la camioneta, iba borracho, etcétera. El punto es que procedimos ya a un tema legal, y el punto es que tardó como 1 mes y medio en pagarme. Fue una prueba muy difícil porque, claro, de pasar ya a moverme en un auto en la ciudad, pasé otra vez a andar en pie o en transporte. Sin embargo, es que en Juárez el transporte no es tan bueno, entonces más es andar a pie o en Uber, etcétera. El punto es que fue muy difícil porque me pesó mucho más volver otra vez a esa rutina, ya que había probado la miel de tener un auto. Entonces yo me acuerdo que sí me puse un poco triste, me desanimé, pero nunca le reclamé a Dios. Nunca me enojé con Él, ni negocié mi servicio a Él. De hecho, yo allá tocaba en la alabanza y seguí tocando, seguí predicando, seguí acudiendo cada domingo. Y me acuerdo que había un hermano que me decía, bueno, y es que la cifra que me iba a pagar era menor a la cifra que yo había pagado por el auto. O sea, iba a recibir menos dinero del que había pagado por el auto. Por lo tanto, no iba a poder tener un mejor auto que el que tenía. Porque por la diferencia del precio, del dinero que iba a recibir. Entonces, estaba un poco triste porque iba a tener que comprar un auto un poco más gacho. Sin embargo, me acuerdo que yo decía, bueno, no sé por qué Dios permitió esto, pero agradezco que estoy con vida, porque mi vida pudo haber estado comprometida por milisegundos de diferencia. El punto es que yo decía, Señor, ayúdame a entender tus propósitos, ayúdame a entender tu voluntad, dame fuerza para no alejarme de ti. Y me acuerdo que había un hermano ya grande que me decía, no, Dani, tú tranquilo, Dios te va a dar algo mejor, vas a ver. Y yo le decía, no sé, hermano, pues es que no me van a pagar el dinero que yo pagué por el auto, entonces no creo que me alcance pues para un auto igual o mejor. Y él me decía, no, vas a ver que sí, va a haber un auto que está exactamente destinado para ti. El punto es que yo la neta no tenía tanta fe en eso. Yo no negaba a Dios ni estaba enojado con Él, pero no tenía la fe en esperar que recibir un mejor auto. Total, después de todo, al final se concretó una venta por otro auto y resulta que era una familia cristiana. Y aparte yo les comenté que no tenía el dinero suficiente, que solo tenía tal cifra, y me lo dieron, me dijeron, sí, está bien. Total, firmamos el contrato y todo, y me dijeron que no tenían cómo regresar a su casa, entonces los llevé. El punto es que en el camino me preguntaron, oye, ustedes son cristianos, ¿verdad? Y les dije, sí. ¿Cómo saben? Y dijo, se les nota solo por cómo hablan. Yo les pregunté, ¿ustedes también son cristianos? Y me dijeron que sí. Fue algo maravilloso. Los dejé en su casa y me dieron unos repuestos de la llave, unos repuestos. El punto es que en uno de esos repuestos había un llavero que me dijeron, no, pues quédatelo, ya estaba ahí, llévatelo. ¿Saben de qué era ese llavero? Era de una guitarra. Y como saben, yo toco, y en ese momento tocaba la guitarra eléctrica en la iglesia en la que estaba en Juárez. Entonces fue algo que me movió mucho. Recuerdo haber subido al auto y sostener el llavero en mis manos y pensar, wow, o sea, realmente Dios tenía destinado este auto para mí. Lo sentí, me conmoví mucho, y era un auto mucho mejor que el que tenía. Realmente sí me dio un mejor auto, y un auto increíble. De hecho, lo tuve ya por casi 3 años, 3 años y medio. Lo vendí ahora, antes de venirme, pero
se quedó en Juárez, pero fue la verdad un auto increíble. A lo que voy, hermanos, es que Dios me probó duramente. Pero al final recibí una bendición mucho mayor. Realmente lo que parecía una ausencia de brillo no era cobre, al final fue oro. Así que, mis queridos hermanos, finalizo con esta pequeña conclusión. En tormentas, en dificultades, en pruebas, permanezcamos fieles a Dios. Confiemos en su protección y amor. Esforcémonos por ser de bendición a las personas que nos rodean. Demos testimonio, honremos y glorifiquemos a Dios a través de nuestros actos. Tengamos gratitud por las bendiciones que aún no podamos ver, porque tal vez esos retos, conflictos, mareas y tempestades son regalos de Dios, oportunidades para que veas su gloria, su poder, en respuesta a tu oración, a tu búsqueda, a tu paciencia o a tu fe. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por este devocional. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu gracia. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has permitido en nuestras vidas. Te agradecemos por las bendiciones, por las pruebas, Señor, porque sabemos que a los que te aman, Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a tu propósito, son llamados. Te ruego, Padre, que estés con cada uno de mis hermanos, que estés conmigo, Señor, que nos ayudes en las pruebas que estemos enfrentando o que vayamos a enfrentar. Queremos permanecer fieles, Señor, en ti. Queremos permanecer contigo y tener esta esperanza, Señor, de que tú puedes obrar para encaminar esa prueba, esa tormenta, Señor, encaminarlo a bien, conforme a tu voluntad, a tus propósitos. Te agradecemos por todo, Padre, y te pedimos que nos dé sabiduría y fortaleza. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Hasta la próxima, chavos. Él cambió mi tristeza, Él cambió mi vergüenza, Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Él cambió mi angustia y mi enfermedad. Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Él cambió mi tristeza, Él cambió mi vergüenza, Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Él cambió mi angustia y mi enfermedad. Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí,
sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Amén, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor,